Imagina un animal capaz de desafiar la gravedad con cada salto, sobrevivir en condiciones extremas y criar a sus hijos de una forma que parece sacada de la ciencia ficción. Hoy vamos a conocer el fascinante mundo del canguro. Un símbolo de Australia que es mucho más complejo de lo que parece. Prepárate porque descubrirás 10 datos sorprendentes que cambiarán por completo la forma en que ves a este increíble marsupial. Solemos pensar que el término canguro abarca a cualquier animal saltador de Australia, pero la realidad científica es mucho más exclusiva y fascinante de lo que imaginas. Aunque pertenecen a una familia extensa, solo existen 4 especies en todo el planeta que pueden llamarse legítimamente canguros. El canguro rojo, el marsupial más grande del mundo, el gris oriental, el gris occidental y el canguro antilopino, con un tamaño colosal y una estructura ósea diseñada específicamente para dominar las llanuras abiertas. ¿Sabías que la palabra canguro viene del idioma de un pueblo aborigen australiano? Así es, los Gugujimithir llamaban gangurru específicamente al canguro gris oriental. Con el tiempo se adoptó el nombre a toda una familia biológica, la Macropodidae, que en griego significa pies grandes. Y vaya si lo son. Esta familia es enorme, reúne a más de 60 parientes, entre ellos los 4 canguros gigantes y sus primos más pequeños, como los wallabies, los walarúes, los canguros arborícolas, las cuocas y los pademelones. Y hablando de saltos, aquí es donde el canguro realmente desafía la lógica. Gracias a sus poderosas patas traseras, pueden alcanzar hasta 3 metros de altura y avanzar hasta 9 metros en un solo salto. Pero lo más impresionante no es solo la distancia, sino la eficiencia. Sus tendones funcionan como resortes naturales que almacenan y liberan energía, permitiéndoles moverse grandes distancias sin agotarse rápidamente. Es como si cada salto estuviera cuidadosamente optimizado por la naturaleza. Pero, ¿sabías que este saltador profesional cuenta con un quinto pie secreto que casi nadie nota a simple vista? Cuando el canguro se mueve despacio para pastar, su cola no es solo un contrapeso, sino una extremidad muscular activa y poderosa. Al caminar despacio, la utiliza como un trípode resistente para sostener todo su peso mientras proyecta sus patas traseras hacia adelante. Las investigaciones han revelado algo sorprendente. Esa cola genera tanta fuerza motriz como sus 4 extremidades juntas durante este movimiento. Pero nada es tan impactante como el inicio de la vida de un canguro. Al nacer, la cría, conocida como Joey, mide apenas 2 centímetros, es ciega, frágil y completamente indefensa. Aún así, realiza un viaje increíble. Debe trepar por el pelaje de su madre hasta llegar a la bolsa marsupial. Guiada únicamente por el olfato, se aferra a un pezón y allí continúa su desarrollo, protegida del mundo exterior durante meses. A medida que crecen, especialmente los machos, la competencia se vuelve intensa. Los canguros no solo saltan, también boxean. Los machos, llamados boomers, luchan entre sí para establecer jerarquías y derechos de apareamiento. Se apoyan en su cola y lanzan poderosas patadas con sus patas traseras, mientras usan sus brazos para sujetar y desequilibrar al rival. Es una combinación de fuerza, estrategia y resistencia que define quién domina el grupo. Esta fisionomía tan especializada para la lucha y el salto tiene una consecuencia curiosa que los hace únicos en el mundo. Les es físicamente imposible caminar hacia atrás. Su estructura ósea y esa pesada cola muscular están configuradas exclusivamente para impulsarlos hacia adelante. Esta limitación se ha convertido en un símbolo nacional en Australia, representando una idea poderosa: avanzar siempre, sin retroceder ante los desafíos. Aunque solemos imaginarlos en paisajes secos, los canguros también esconden una habilidad inesperada. Son excelentes nadadores. Cuando la situación lo requiere, no dudan en lanzarse al agua. Allí, utilizan sus patas traseras de forma independiente para remar, algo que no pueden hacer en tierra. Su cola les ayuda a mantenerse a flote y a dirigir su movimiento, convirtiéndolos en nadadores sorprendentemente eficaces.
Sobrevivir al implacable sol australiano requiere de ingenio, y los canguros han desarrollado una técnica de enfriamiento tan peculiar como efectiva para no desfallecer. En lugar de sudar como nosotros, ellos se lamen los antebrazos con dedicación para combatir las temperaturas que superan los 40 grados. Al humedecer esta zona específica donde los vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie de la piel, la evaporación de la saliva enfría su sangre rápidamente. El éxito de estos marsupiales también radica en su espíritu comunitario, viviendo en sociedades dinámicas y organizadas llamadas mobs o tropas. Estos grupos que pueden ir desde pequeños conjuntos hasta grandes comunidades de más de 100 individuos. Dentro de estos grupos existe una jerarquía liderada por el macho dominante. Esta vida en comunidad les permite estar más alertas ante depredadores y aumenta sus probabilidades de supervivencia en entornos hostiles. Al final, el canguro es mucho más que un ícono exótico. Es un ejemplo vivo de adaptación, resistencia y equilibrio con el entorno. Desde su forma de nacer hasta su forma de moverse y sobrevivir, hay un mundo de adaptaciones que nos enseñan a apreciar la maravilla de la naturaleza. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios.